7 de marzo de 1977. Un aeropuerto en Tenerife. Dos Boeing 747, dos Jumbos, chocan en mitad de la pista. El resultado, bueno, es devastador. 583 víctimas. Sigue siendo, a día de hoy, el peor accidente de la historia de la aviación. Y aunque la tragedia humana es inmensa, las fuentes que tenemos aquí delante, las transcripciones de las cajas negras, los informes oficiales, los análisis de ingeniería, nos permiten hacer algo distinto. Nos permiten hacer una autopsia técnica. Eso es. Casi minuto a minuto, de cómo ocurrió lo imposible. Exacto. Hoy vamos a ser forenses técnicos. Vamos a dejar el drama a un lado para meternos de lleno en la cadena de factores que llevaron a ese desastre. Analizaremos las limitaciones del aeropuerto, los fallos de comunicación La tecnología. y las decisiones críticas que, sumadas, crearon la tormenta perfecta. Queremos entender no solo qué pasó, sino por qué, desde un punto de vista puramente técnico, fue casi inevitable. Para entenderlo, hay que viajar a ese aeropuerto, Los Rodeos, en el 77. Y no era un gran aeropuerto internacional, para nada. Era una instalación regional, tranquila, pero con una peculiaridad geográfica muy peligrosa. ¿Cuál? Está a más de 600 metros de altitud, encajonado entre montañas, y eso provoca que se formen bancos de niebla densísimos y sobre todo que aparezcan de repente. O sea, podías pasar de un sol radiante a no ver a 10 metros en cuestión de minutos. Y las fuentes describen una infraestructura que sinceramente da escalofríos sabiendo lo que iba a pasar. ¿Me estás diciendo que un aeropuerto que de repente se llena de jumbos tenía una sola pista? ¿Una que se usaba para aterrizar, despegar y también para que los aviones se movieran por ella? Precisamente, y aquí viene lo más grave, el factor técnico que lo condiciona todo. No había radar de superficie. ¿Cómo? Hoy nos parece impensable, claro. Pero en el 77, los controladores de Los Rodeos, en cuanto entraba la niebla, se quedaban completamente a ciegas. Así llevas. Su única forma de ver dónde estaba cada avión era por lo que los pilotos decían por radio. Su mapa mental dependía al 100% de la comunicación verbal. Un mapa mental. En mitad de una niebla que no te deja ver ni la punta del avión. Y por si fuera poco, leo en los informes que ese día las luces del eje central de la pista, las que guían a los pilotos, estaban fuera de servicio. Fuera de servicio. Y solo había los controladores. Era domingo. Es que no es un solo factor. Es una acumulación de vulnerabilidades esperando un detonante. Y el detonante llegó, pero de la forma más inesperada que te puedas imaginar. Es que eso es lo increíble. No fue un fallo del motor, ni un error del aeropuerto en sí. Fue una bomba. Una bomba de un grupo terrorista, el MPAICA, que explota en el aeropuerto de Gran Canaria, que era el destino real de estos dos aviones. Y de repente, ¡zas! Ese pequeño aeropuerto de Los Rodeos, con todas esas limitaciones, se ve inundado por un tráfico para el que no estaba diseñado en absoluto. Se colapsa. Totalmente. La plataforma se llena de aviones, bloqueando la calle de rodaje principal, que es la vía normal para moverse sin ocupar la pista. Y esto obliga a la torre a usar un procedimiento de contingencia llamado backtrack. ¿El que perdona? Backtrack, y ese procedimiento en esas condiciones ya era una apuesta muy arriesgada. Un momento. ¿Me estás diciendo que la torre les hizo usar la única pista disponible como si fuera una autopista de doble sentido, en plena niebla? Pues, básicamente, sí. Suena a locura, pero es una maniobra relativamente común en aeropuertos pequeños. ¿Vale? ¿Y cómo funciona exactamente? La torre le ordena al avión de KLM, que es el primero que va a despegar, que entre en la pista activa, la recorre entera hasta el final, haga un giro de 180 grados y se quede ahí, en posición, esperando la autorización final. De acuerdo. Usar la pista como calle de acceso a la cabecera. Entiendo. Exacto. Y justo detrás, al de Panam, le dan otra instrucción. Síguele por la misma pista, pero abandónala por la tercera salida a la izquierda, la C3, para dejar la pista libre. Sobre el papel. Parece un plan. Parece un plan ordenado, sí, pero en la práctica, aquí nos topamos con el primer gran fallo de diseño, un problema casi de geometría. La salida C3. ¿Qué pasaba con ella? Los informes, sobre todo el americano, son demoledores. Describen ese desvío como un giro de casi 135 grados, un ángulo prácticamente imposible para un Boeing 747, que es un avión de 70 metros de largo. Vamos, como pedirle al conductor de un tráiler que gire en una esquina de una calle peatonal. Exacto.
Esa es la imagen. La tripulación de Pan Am, que además no conocía el aeropuerto, se da cuenta. Miran sus planos, ven el ángulo y dudan. Con la niebla, sin ver bien las señales, es comprensible que se pasaran esa salida. Claro. Y siguieron muy despacio por la pista buscando la siguiente, la C4, que tenía un ángulo mucho más suave. El problema es que mientras buscaban, seguían ocupando la pista de despegue. Y mientras el Pan Am está perdido en la niebla, en la cabina del KLM la tensión está llegando a un punto crítico. Aquí entra el factor humano, pero uno con consecuencias técnicas directas. El capitán Jacob van Santen, una leyenda, la cara de la compañía en sus anuncios, el mejor de los mejores. Y esa es la gran paradoja. Las normas holandesas sobre el tiempo de actividad de las tripulaciones eran, y son, extremadamente estrictas. A Van Santen se le estaba acabando el tiempo. ¿Cómo que se le acababa el tiempo? Si no despegaba de Tenerife ya, excedería su límite de horas. Y eso significaba que toda la tripulación tendría que quedarse en tierra, cancelar el siguiente vuelo, un caos logístico y un coste enorme para KLM. Espera, entonces simplemente despega, sin la frase más sagrada de la aviación, el autorizado para despegar. Me cuesta creer que un piloto de su calibre, el jefe de instructores, cometa un error tan básico. Y esa presión es un factor humano potentísimo. No hablamos de un novato, hablamos del mejor, del rostro de la compañía. Y sin embargo, la presión regulatoria, el reloj, le empuja a saltarse el protocolo. Inicia la carrera de despegue sin tener la autorización explícita de la torre. Y esto nos lleva al corazón técnico de la catástrofe. La comunicación por radio. La transcripción de la caja negra. Es para helar la sangre. Es la clave de todo. Lo que ocurre es una secuencia fatal de malentendidos y, sobre todo, de fallos técnicos. El copiloto del KLM recibe de la torre la autorización de la ruta de vuelo, la ruta que deben seguir después de despegar. Ojo, la ruta, no el despegue. Exacto. Es una autorización ATC, no de despegue. Él la confirma correctamente, pero al final de su mensaje añade una frase que no es estándar, una frase de su propia cosecha. We're now at takeoff. Una frase que es terriblemente ambigua. Podría significar estamos en la posición de despegue, o podría entenderse como estamos despegando ahora mismo. Ahí está el problema. El controlador en la torre, probablemente interpretando lo primero, responde con un simple OK. Pero, y aquí viene el momento crítico, inmediatamente después, consciente de la ambigüedad, añade una aclaración vital. Y al mismo tiempo, la tripulación del Pan Am, que está escuchando la radio y oye al KLM, se alarma y también intenta hablar. Entonces, si en ese momento crítico 2 personas hablaron a la vez, ¿qué escuchó la tripulación del KLM? Silencio. Un mensaje cortado. Ni siquiera eso. Lo que escucharon fue lo peor posible en esa situación. Un chirrido. Una interferencia. La tecnología de radio VHF que se usaba entonces tiene una limitación fundamental. ¿Cuál? Es como un walkie-talkie. Si 2 personas aprietan el botón para hablar a la vez, sus señales chocan y nadie escucha nada claro. Solo se oye un ruido agudo, un pitido. Es decir, que los 2 mensajes que habrían salvado a todos se anularon el uno al otro. Que decían exactamente esos mensajes. Eran las 2 advertencias definitivas. El controlador de la torre, tras su OK, dijo claramente: Stand by for takeoff. I will call you. Permanezca a la espera para despegar, ya le llamaremos. ¿Y el Pan Am? Y simultáneamente desde la cabina del Pan Am gritaron por radio: We're still taxiing down the runway. Todavía estamos rodando por la pista. Y en la cabina del KLM no se oyó nada de eso. Solo un pitido de casi 4 segundos. Y aquí llega el detalle que para mí es el más escalofriante de todos. La propia tecnología en la que confiaban les tendió una trampa. Esa interferencia, ese chirrido, no fue un fallo raro. Era una limitación conocida de la radio VHF. O sea, el sistema funcionó como se esperaba. Exacto. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado. Y al hacerlo, ocultó los 2 mensajes que habrían evitado la masacre. El capitán Van Santen solo escuchó el OK inicial y siguió adelante. Increíble. Y entonces, los últimos segundos. El Pan Am ve las luces del KLM saliendo de la niebla a toda velocidad. El capitán americano mete potencia a fondo, gira el avión bruscamente, intentando sacar esa mole de la pista. En la cabina del KLM, el ingeniero de vuelo sí parece que intuyó algo.
La caja negra registra su pregunta. No se ha apartado, refiriéndose al Pan Am. El capitán Manzanten, ya con los motores a tope, concentrado, contesta con un rotundo y confiado «Oh sí». Y segundos después. Segundos después, levanta la vista y ve al otro 74 atravesado en su camino. Y ahí intenta lo imposible. Tira de la palanca de mando con toda su fuerza para intentar saltar por encima del otro avión. El informe es muy gráfico. La cola del KLM llegó a golpear el asfalto. Dejó un surco de 20 metros en la pista. Fue un esfuerzo aerodinámico sobrehumano. Y ese esfuerzo nos lleva al último factor técnico, la pieza final que cierra el puzzle. Una decisión tomada una hora antes, aparentemente sin importancia. ¿Cuál? Queroseno. No me digas. Es increíble. Una decisión puramente logística, para ahorrar unos minutos, se convierte en el factor que sella el destino de 583 personas. Es el peso, literalmente, de una mala decisión. Literal. Porque ese peso extra tuvo dos consecuencias físicas, directas y fatales. Primero, el avión necesitó más metros de pista para alcanzar la velocidad de despegue. Lógico. Y segundo, y esto es lo crucial, ese peso extra hizo que el avión fuera mucho más pesado de morro, mucho más lento en su rotación hacia arriba. Le impidió elevarse esos centímetros necesarios en esa maniobra final desesperada. Estuvo cerca. Terriblemente cerca. El análisis del informe oficial demuestra que el morro y el tren de aterrizaje delantero del KLM sí lograron pasar por encima del fuselaje del Pan Am, pero por muy poco. La panza y los motores del KLM impactaron contra el techo del otro avión a casi 300 kilómetros por hora. Madre mía. Sin el peso de ese combustible extra, es casi seguro que lo habría librado. Es abrumador. Si hacemos un resumen de la cadena de fallos, es la definición perfecta de un accidente de sistema. Tienes un aeropuerto sin radar de tierra, con luces rotas. Operando a ciegas. Le sumas una congestión que obliga a usar un procedimiento de riesgo como el backtrack en las peores condiciones posibles. Encima, una comunicación por radio ambigua, con frases que no son estándar y que llevan a un malentendido fatal. Y para rematar, la propia tecnología de radio, con su limitación inherente, que oculta los avisos de peligro en el momento exacto en que se necesitaban. Y todo culmina con esa decisión, el repostaje, que elimina el último y minúsculo margen físico que quedaba. Cada eslabón de la cadena era necesario para que ocurriera. Totalmente. Y precisamente por ser un fallo de sistema tan completo, Tenerife se convirtió en un antes y un después para la aviación. Transformó radicalmente los protocolos de seguridad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el caos de la comunicación por radio, ¿cómo se solucionó? Con una disciplina casi militar. Se creó una fraseología estándar global, en inglés, obligatoria. Y la palabra take-off, despegue, se convirtió casi en una palabra prohibida. Prohibida. Ahora solo puede pronunciarse en dos momentos exactos, cuando el controlador la usa para dar la autorización explícita, cleared for takeoff, y cuando el piloto la repite para confirmar. Para todo lo demás se usa departure, salida. Se eliminó la ambigüedad de raíz. Y para evitar que la presión o la jerarquía de un capital como Van Santen anulara el criterio de su tripulación. Ahí nació el CRM, Crew Resource Management, gestión de recursos de la tripulación. Es posiblemente el mayor legado de Tenerife. Es un entrenamiento que rompe la jerarquía autoritaria en la cabina, fomenta que los copilotos, los ingenieros, se sientan con la obligación de cuestionar al capitán si detectan un riesgo. Que la duda no se quede en una pregunta tímida. Exacto. Que una pregunta como la del ingeniero de KLM, no se ha apartado, se convierta en una advertencia firme que detenga la operación. Y supongo que se instalaron radares de tierra en todos los aeropuertos para que nadie volviera a volar a ciegas. Por supuesto, el accidente aceleró su implantación a nivel mundial. Lo que hoy damos por sentado, la comunicación clara, el trabajo en equipo, la vigilancia por radar, son capas de seguridad que, trágicamente, se construyeron sobre los restos de esos dos aviones. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Las fuentes mencionan que ya en el 77 existía tecnología capaz de evitar esas interferencias de radio, sistemas que impedían dos transmisiones simultáneas. No estaba extendida, pero existía. Y sin embargo se confiaba en que el procedimiento, en que el factor humano de no hablar a la vez, sería suficiente.
Lo que plantea una pregunta muy vigente, ¿no? En muchos sistemas complejos, no solo en aviación, seguimos dependiendo de que las personas sigan un protocolo para compensar una limitación técnica que conocemos perfectamente. Y la pregunta es, ¿en qué momento esa confianza en el procedimiento humano frente a un fallo técnico conocido deja de ser una medida aceptable y se convierte en un riesgo que simplemente ya no podemos permitirnos asumir?